Bien, gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a comenzar en esta noche. No sé si pueden llamar a los hermanos y cerrar la puerta para que no... Tal vez si los hermanos que están de manera remota nos pueden confirmar si hay audio. ¿Ok? Si alguien puede revisar a ver si tenemos audio. Vamos a orar, hermanos, para comenzar en esta noche. Perfecto, ¿verdad? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder estar acá, Señor, reunidos en tu nombre para alabarte, para glorificarte, como solamente tú eres digno, Señor. Estamos reunidos acá, Señor, para destinar este tiempo al aprendizaje de nuestra doctrina, Señor, de nuestra confesión. Queremos, Padre, que este tiempo de estudio, este tiempo de conocimiento, Señor, no solamente sea un intercambio intelectual, no solamente sea recibir información hueca e inútil, Señor, sino que también, Padre, que sea conocimiento que impacte nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos vivir, Señor, conforme a lo que tú demandas de nosotros en tu palabra. Ayúdanos a poner atención, quita de nosotros toda distracción, Señor. Lleva nuestros pensamientos cautivos en la obediencia a Cristo y ayúdanos a no ser discípulos olvidadizos, Señor, sino que discípulos fieles que oyen tu palabra y la ponen por obra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, estamos entonces en la segunda parte del capítulo 27, que tiene que ver con el tema de la comunión de los santos. Anteriormente dijimos, hablamos acerca del fundamento de esta unión que nosotros teníamos con Cristo. Ustedes recordarán que hablamos de uniones directas e indirectas, ¿verdad? Decíamos que la unión de un matrimonio es una unión directa, pero la unión de una familia, es decir, los hijos de ese matrimonio, es una unión indirecta que viene a ser a causa de la unión que tienen el marido y la mujer. No obstante, aunque es una unión indirecta, tiene ciertas responsabilidades, ciertos deberes que cada persona dentro de esa unión tiene que cumplir. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de nuestro capítulo, que tiene que ver con las expresiones específicas de esa unión. Vamos a ver quiénes son esos que están unidos en comunión, ¿verdad? Cuáles son las responsabilidades o las obligaciones que tienen, quiénes son los que reciben esos beneficios de esa comunión, y una limitación necesaria que hace nuestra confesión en la última parte. Así que vamos a enfocarnos en esta noche en este párrafo 2 del capítulo 27. Así que comencemos leyendo el párrafo 2 de la confesión. Ludwig, si me ayuda. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como socorrerse los unos a los otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, no obstante debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Amén. Entonces, vemos acá en este párrafo, ¿verdad?
primeramente, la identidad de esos que profesan esa comunión. Vemos las responsabilidades, cuando nos dice acá cuáles son sus responsabilidades, ¿verdad? Dentro del margen de esa comunión. Vemos también quiénes son los receptores de esa comunión. Y finalmente vemos la limitación o la restricción que hace este párrafo de la confesión. Entonces, de entradita, lo que podemos ver acá es que muchas veces decimos bien fácilmente, es que la comunión con los hermanos. Y es fácil, ¿verdad?, tirarse una foto y etiquetarla en Instagram y decir en comunión con los hermanos. Pero realmente esa comunión es comunión de acuerdo a los estándares bíblicos o solamente es un ágape social como se hace en cualquier otra instancia, en cualquier otra reunión o en cualquier otro grupo social. Y eso es lo que vamos a ver definido ahora, que no cualquiera puede tener comunión con los santos de la iglesia y que comunión no es cualquier cosa, ¿verdad? No podemos igualar la comunión de los santos con la comunión que tienen un grupo de borrachos que se reúnen los fines de semana a tomar, con la reunión de narcotraficantes o de otros pícaros que se reúnen para hacer cualquier cosa. Entonces, esto es lo que nos viene a definir la confesión para nosotros. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que definir como comunión? Entonces, miremos primeramente su identidad. La confesión empieza diciendo los santos por profesión. Es decir, aquellos que han hecho una profesión de fe y han llegado a creer en el Señor Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y viven ahora una vida de fe de tal manera que los podemos reconocer como los santos de la iglesia. Esos son los que pueden tener comunión entre sí. ¿Por qué? Porque están unidos a Cristo, ¿verdad? Volvemos nuevamente al tema que estudiamos anteriormente. La base de nuestra comunión no es la comida que traemos, no es la ciudad donde vivimos, no es ni siquiera la iglesia a la que asistimos o la denominación a la que asistimos. La base de nuestra comunión es Cristo. Es Cristo. Si nosotros estamos unidos a Cristo, nosotros podemos tener comunión entre nosotros. Entonces, de nuevo, esto remarca un punto que dejamos manifiesto la semana pasada. ¿Qué pasa con aquellos que no se pueden relacionar con la iglesia? Que vienen, que visitan una vez, 2 veces, 3 veces, pero no hay ninguna cohesión con la iglesia. No están unidos a Cristo. Porque si estuvieran unidos a Cristo, pudieran tener comunión con nosotros. Entonces, ese es la gran situación, ¿verdad? Y el común denominador que debe caracterizar nuestra comunión entre nosotros. ¿Por qué a algunos hermanos les cuesta llevarse o les cuesta tener acercamiento y comunión con nosotros? Porque no están unidos a Cristo. Ahora, eso para nosotros representa un desafío y una responsabilidad, porque si no están unidos a Cristo, entonces nosotros tenemos que alcanzarlos y procurar que ellos puedan estar unidos a Cristo para que puedan tener una verdadera comunión con nosotros. Pero hasta que ellos no sean santos que han hecho una profesión, es decir, santos porque han sido santificados por el Señor Jesucristo, hasta ese momento ellos van a poder tener comunión con nosotros. Entonces, ¿cuál es la identidad de estos que tienen comunión con la iglesia? Son aquellos santos que han profesado fe en el Señor Jesucristo. Esa es la base de todo. La confesión está considerando las expresiones más formales de esta comunión en la iglesia visible. Williamson comenta, la confesión mantiene que el deber de mantener un compañerismo y comunión santos en el culto de Dios es al menos en parte un resultado de esta unión.
Una persona que ha profesado fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento puede tener comunión con esta comunidad de creyentes también, y esa comunión se expresa en nuestra manera de adorar, en nuestro culto de adoración, ¿sí? Nadie que haya profesado verdaderamente al Señor Jesucristo y diga, yo soy un santo, ¿verdad? Porque Cristo me ha santificado, he creído en el Señor, me he arrepentido de mis pecados y ahora sigo a Cristo. Una persona que ha hecho esa profesión no puede vivir aislado. No puede decir, no, lo que importa es mi relación, no mi religión. ¿Verdad? Cristo mira mi corazón. Ir a la iglesia no es importante. Yo tengo comunión con los hermanos en el espíritu, porque me ponen bien espirituales también. No vengo a la iglesia y dicen, no, pero yo estoy en comunión con ustedes. En el espíritu yo estoy ahí, como le dice Pablo a los corintios, ¿verdad? Pero con respecto a la disciplina en la iglesia, ese texto habla acerca de la disciplina en la iglesia, que él es de un mismo espíritu con los hermanos de la iglesia para disciplinar a aquel carnal que andaba haciendo desastres. Una persona que ha hecho una profesión en Cristo no puede estar marginado de la iglesia y del culto al Señor. Esa profesión, si realmente ha hecho una profesión verdadera y ha creído en Cristo, esa profesión lo lleva a tener comunión con los hermanos al margen de la iglesia local. ¿Sí? Nadie que verdaderamente haya venido a Cristo y diga, no, yo no voy a ir a la iglesia porque lo que importa es mi relación personal, puede decir que ha hecho una verdadera profesión de fe. Porque la marca visible de esa profesión de fe es que este creyente nuevo ahora quiere estar con otros creyentes. Quiere venir al culto, quiere venir a la iglesia. De esa manera se manifiesta esta nueva vida de fe. Entonces, en oposición, ¿verdad?, al espíritu de esta época, en medio del mundo evangélico, que dice, no, es que la iglesia no importa, o puedes adorar desde tu casa, puedes conectarte con los medios y todo lo demás. Sí, en situaciones extraordinarias, pero lo normal para un creyente verdadero es estar en el día del Señor en la iglesia con sus hermanos, teniendo comunión entre ellos y entre el Señor que él tan celosamente profesa tener. Si una persona profesa tener al Señor y no quiere comunión con sus hermanos, ni con el Señor en el día del Señor, entonces realmente esa profesión es falsa. Nuestra profesión de fe se hace visible, se hace manifiesta al mundo por nuestra comunión entre nosotros y por nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo la confesión. Pero algunos han arguido que pueden adorar a Dios por sí mismos o al menos sin comprometerse a ser miembros de la iglesia visible. Yo no necesito ser miembro para tener comunión con Dios. Mi comunión con Dios está perfecta. Qué bueno, hermano. ¿Y cómo haces para cumplir los miles de versículos que nos llaman a nosotros a tener comunión con los otros hermanos? Tu comunión con Dios no tiene que llevarte a marginarte de los demás hermanos. La comunión es parte de la vida de la fe. Otros parecen no sentir la obligación de asistir leal y fielmente a los cultos de adoración en una congregación específica a las horas fijadas para la adoración en el día del Señor. Si bien es cierto, todos somos parte del cuerpo de Cristo y hay la iglesia invisible del Señor está en todos lados, nosotros hemos sido llamados a congregarnos con esta familia de la fe. Una persona que ha hecho una profesión verdadera de fe es llamada a congregarse de una manera tangible en la iglesia con esta familia de la fe, ¿verdad? Salvo que uno esté en situaciones diferentes, ¿verdad? Que se va de viaje a otro país y le agarra ya el día del Señor, entonces vamos a buscar una congregación local a donde celebrar con otros hermanos el día del Señor. Pero no es mi hábito normal ir a buscar otras iglesias a donde congregar
a dónde congregarme? Teniendo yo mi propia iglesia, ¿verdad? Porque también otro de los pensamientos evangélicos de la época es, no importa dónde te congregues, con tal que te estés congregando, ¿verdad? Y entonces no hay un sentido verdadero de pertenencia para la iglesia. Así que esta comunión, hermanos, esta comunión que nos une con los otros hermanos por medio de esta profesión de fe, nos obliga a congregarnos y nos obliga a tener comunión los unos con los otros. Esa es la verdadera comunión del creyente. Y si alguien ha manifestado ser creyente verdadero, hermanos, no puede estar lejos de esta comunión con Dios. No puede decir, no, yo voy a adorar a Dios en mi casa como yo quiera. No, esa profesión de fe te llama a congregarte con tus hermanos en el día del Señor, a celebrar juntos culto al Señor. Eso es la comunión de los santos, comunión entre ellos y comunión con Dios. De nuevo, alguien que no puede experimentar esa comunión o que no encuentra el sabor, la dulzura y la belleza de eso, es porque no ha hecho una profesión creíble de fe. No está unido a Cristo. Entonces ese sentir no está en él. Sí, es correcto. No es salvo. Aunque se vea que la persona es... Sí. Ah, esa. Es... Sí, porque conozco gente que vos hablas y me gustó lo que decías ayer. Cuando le estabas explicando de que, si bien es cierto, puedes saber la letra, pero, o Biblia, doctrina y todo, pero al final del día, nada. Entonces, ahorita que mencionas eso, me trae a memoria gente que conozco que full acá y saben, así va, full, pero dicen exactamente lo que dice Manuel. Yo no voy a la iglesia porque X, ¿va? Y entonces yo alabo al Señor. Es un indicio, ¿verdad? Quizás no me apresuraría a decir no es salvo, cada caso es diferente y tendríamos que indagar, porque muchas veces se debe a un mal conocimiento de la doctrina del día del Señor, ¿verdad? De los mandamientos del Señor. Es un indicio, ¿verdad? Es una alerta roja que alguien no quiera congregarse. Levantaría cuestionamientos, pero tendríamos que seguir indagando su percepción del evangelio, porque recordemos que al final nadie es salvo por venir a la iglesia. Una persona es salva solamente por creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que esa fe en el Señor Jesucristo lo lleve a arrepentirse y a creer en Él. Y luego esa fe activa se manifieste en estos diferentes frutos de congregarse con los hermanos, de predicar el evangelio a otros, de renunciar a su vida de pecado, de consagrarse y todo lo demás. Entonces, aunque pues no necesariamente diríamos que no es salvo, pero sí es una alerta, ¿verdad? De que algo está mal en la vida de esa persona. Tendríamos que preguntar e indagar más para saber cuál es su entendimiento del evangelio y del Señor Jesucristo. Y en base a eso sí podríamos decir si es salvo o no. Amén. Bien, entonces dice, el que está unido a Cristo está unido a otros creyentes. Y estar unido a Cristo implica solemnes obligaciones para con los creyentes, para con nuestra iglesia. El espíritu de la época trata de resaltar y de magnificar el individualismo, ¿verdad? Con frases como las que acabamos de decir, no, lo que importa es mi relación, no la religión, ¿verdad? Y eso es totalmente contrario a la Biblia.
O sea, tu relación importa, pero tu relación te va a llevar necesariamente a tener relación con otros creyentes. Ningún creyente que tenga una relación verdadera con el Señor va a marginarse de la iglesia. ¿Por qué? Nuevamente, hay miles de versículos que nos hablan a nosotros acerca de la comunión unos con otros, de orar los unos por los otros, de servirse unos a otros, de ayudar a los que están necesitados, de sujetarse a los pastores. Entonces, ¿cómo es que tu relación te lleva a simple y sencillamente negligenciar esos otros pasajes de la Escritura? No es correcto. Bien. Y si lo ponemos como lo ejemplifica Pablo, que somos miembros de un solo cuerpo, ¿cómo podría un miembro del cuerpo vivir separado del cuerpo? Es ilógico, se muere. Y si nos vamos como que somos piedras vivas, entonces, ¿cómo edificamos el templo? Estamos fuera de él, no hay... Excelente, diácono, pongan ni una estrellita ahí. Totalmente, ¿verdad? La analogía que hace Pablo acerca del cuerpo de Cristo nos lleva a pensar y a razonar cómo puede un brazo estar separado del cuerpo, cómo puede una pierna estar separada del cuerpo. Necesitamos todos estar unidos. Y acerca de esa unidad, cuando nosotros estudiamos ese pasaje, esa palabra unido que Pablo usa, quiere decir realmente entretejido, ¿verdad? Como un solo vestido que está cosido con los hilos y lo hace estar amarrado uno a otro, ¿verdad? Así es la unidad que los creyentes deben de tener. Los deberes de la comunión, dice la confesión, están obligados a mantener entre sí compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales. Porque miren, compañerismo tienen los de los sindicatos, tienen los de el patronato, tienen los de todos los otros grupos. Es que, ¿en qué diferencia el compañerismo que tienen las iglesias cristianas? Muchas veces en nada. Muchas veces en nada porque se reúnen únicamente para la comilona y Dios sale sobrando, ¿verdad? Nuestra comunión tiene que ser caracterizada por la adoración a Dios. O sea, estamos unidos en nuestra adoración a Dios. Y con eso no quiero decirle de que vamos a ir a un día de campo y no vamos a tener diversión. Pero la diversión es secundaria mientras la actividad primaria nuestra es adorar al Señor, como en el retiro que tuvimos hace poco. Nos separamos, nos retiramos para ir a aprender, ¿verdad? La lección que traía el siervo del Señor para nosotros. Y como actividad secundaria estaba el convivio, estaba el compartir y estaba el divertirnos. Pero lo que nos une y lo que nos lleva a tener compañerismo es siempre la adoración a Dios. Y eso no se nos tiene que olvidar porque eso es lo que nos hace cristianos, hermanos. Eso es lo que nos diferencia como cristianos. Usted va a ver esas reuniones de sindicatos y de patronatos y todo lo que usted quiera, y lo menos que hacen es adorar al Señor. Entonces, nuestras reuniones tienen que ser diferentes. Nosotros estamos unidos en base a Cristo, hermanos. Y esa tiene que ser nuestra característica principal. Dice, en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como a socorrerse los unos a los otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Mis hermanos, venir a la iglesia no solamente es venir a recibir egoístamente qué es lo que Dios me va a decir a mí. Todos tenemos una obligación que ejercer cuando nosotros venimos a la iglesia a celebrar juntos en el Día del Señor. ¿Por qué? Porque como familias venimos a servirnos unos a otros, venimos a dar testimonio de la vida cristiana, venimos a modelar nuestros matrimonios, lo que es tener a nuestros hijos en sujeción, lo que es adorar juntos en familia, nuestras esposas con nosotros, lo que es servir voluntariamente a los hermanos, lo que es renunciar a nuestros egoísmos para venir y adorar juntos al Señor. Para venir y decir, yo puedo quedarme en mi casa haciendo otras cosas, pero yo decido hoy adorar al Señor.
Cuando usted mira gente profesional, gente que realmente tiene otras opciones que hacer el domingo, ¿verdad? Pero deciden voluntariamente estar acá porque reconocen que Dios es lo más importante en su vida, es un poderoso testimonio para el mundo y para los hermanos. Al ver la fe en nosotros, los hermanos son edificados. Cuando un hermano que quizás es más que yo, ¿verdad? En otras áreas, verlo sirviendo, verlo humillándose y botando sus títulos con tal de amar a los hermanos, con tal de servir a los hermanos, ese es un poderoso testimonio, esa es una marca de la comunión que hay entre nosotros. Entonces no solo es venir egoístamente a ver qué Dios tiene para mí ahora, es ver qué voy a dar yo para la iglesia. ¿Ah? Buenas noches, hermano. Leyendo también un poco acerca de eso, en otros materiales, es importante ver cómo venimos, ¿verdad? Porque que venimos con la actitud correcta, venimos con la actitud de servicio a la comunión de los santos. Entonces, porque si vengo, aunque sea solo a congregarme, como bien decía el hermano, pero si no vengo con la actitud correcta, es como venir a nada, porque al final estamos egoístamente pensando solo en nosotros. Entonces, pero que si desde que venimos a la iglesia o a la comunión que tengamos, venimos con la actitud correcta de servicio al Señor, de la adoración al Señor, eso nos va a traer después, ¿verdad? Ser agradables con los hermanos, ser serviciales con los hermanos, y eso es lo que realmente espera el Señor de nosotros. Aquí la confesión hace una división entre servicios físicos y servicios espirituales, ¿verdad? Y entre los servicios físicos tenemos la adoración a Dios, el compañerismo y la comunión, que son elementos externos. Mientras que los elementos más internos o espirituales los definimos como la edificación mutua y el socorrerse los unos a otros en las cosas externas, según sus posibilidades y necesidades, ¿verdad? Entonces, los deberes que surgen de nuestra comunión con los santos demandan fidelidad en cuanto a estar con ellos, especialmente en las reuniones públicas de la iglesia. ¿Por qué insistimos tanto en que la gente tiene que venir a la iglesia? Porque venir a la iglesia es una marca verdadera de que alguien está en Cristo. ¿Sí? Su amor por Cristo se desborda en amor por los santos. Si no está ese amor en usted, entonces es un motivo de preocupación. En este contexto, faltar a la iglesia, faltar a la comunión de los santos, sabiendo que tenemos estos deberes y responsabilidades tan solemnes para con el cuerpo de Cristo, faltar a la iglesia entonces es una expresión de egoísmo y de falta de amor. Cuando nosotros entendemos, hermanos, de que tenemos una labor cuando nosotros nos congregamos acá, y como decía el diácono, que somos un solo cuerpo, y todos los órganos del cuerpo tienen una función que cumplir. Aunque usted no esté apercibido, bueno, ¿y yo qué hago en la iglesia? Ahora, si yo vengo aquí a sentarme, usted no puede dimensionar las cosas que espiritualmente Dios está haciendo a través de su vida. Solo con venir con su familia, solo con estar acá fielmente, solo con cantar audiblemente, ya usted está dando testimonio y está ayudando a edificar a un hermano. Mis hermanos, Colosenses dice, ¿verdad? Que podamos exhortarnos con salmos, himnos y cantos espirituales. Cuando nosotros cantamos la verdad de Dios y lo hacemos así audiblemente y de forma estruendosa, como se oye tan bonito en los videos que hemos visto, ¿verdad? Nosotros estamos exhortando a los hermanos, porque los hermanos escuchan la palabra del Señor, porque los hermanos también son motivados a cantar y a confesar esas cosas de la palabra del Señor. Entonces, no piense que es solamente cantar por cantar. Hay una obra espiritual que se está llevando a cabo en todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Cuando recitamos la palabra, cuando recitamos la confesión,
cuando ofrendamos. Ese es un testimonio para los hermanos. Nos estamos edificando y estamos viviendo la doctrina. Estamos como en un drama, ¿verdad? Como en un play. Estamos actuando todas las cosas que la palabra nos dice que tenemos que hacer. Entonces, eso se vuelve visible para las personas, cómo son los cristianos, cómo adoran los cristianos. Entonces, un personaje que falta y ya se cae la obra, ¿verdad? Todos somos importantes, aunque no pensemos que no lo somos, porque lo que pasa es que ahora de nuevo, el evangelicalismo moderno nos enseña que si no andamos con corbata y con una plaquita, ¿verdad? Que diga diácono, servidor o ujier, no servimos para nada, no estamos sirviendo. Yo soy un adorno, una macetera más en la iglesia. Hermano, busque las maneras en cómo usted edifica a otros hermanos. Si va a cantar, cante con su voz audible, que otro día, puchica, cómo canta esta muchacha, a viva voz, a vivo pulmón. Así quiero yo cantar. Sirva a los hermanos, puchica, qué atenta esta hermana, qué atento este hermano, cómo sirve a los demás. Tantas cosas que podemos hacer como iglesia, hermanos. No necesitamos un uniforme y una plaquita para hacer lo que nosotros tenemos que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera comunión de los santos. Y esos son nuestros sagrados deberes conferidos por Cristo, hermanos. Venir al culto no es solamente venir por venir. Todos tenemos un rol, un papel que jugar en este drama de la doctrina. Hebreos 10, 24 al 25. Muchas veces este verso solo se lee el 25, pero lo que dice en el 24 es mucho más importante. Ali, si me ayudas a leer. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren qué bonito entonces. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que cuando nos congregamos, nos consideramos unos a otros. ¿Por qué? Porque si yo dejo de congregarme voluntariamente porque quiero quedarme acostado, echadote en mi cama, yo le estoy dando el mal ejemplo a mis hermanos, a que yo puedo hacer lo que yo quiera. Si el hermano que ya es de los fundadores de la iglesia se queda en la casa, entonces yo me puedo quedar también, pues, y no hay problema. Estamos dando un mal testimonio a los hermanos. Pero cuando nos congregamos, nos estimulamos en el amor y en las buenas obras. Al estar acá nos estimulamos en buenas obras. ¿Por qué? Escuchamos a los hermanos que fueron a San Marcos y que nos cuentan y todo lo que vivieron y todo lo que recibieron la palabra del Señor ahí. Y entonces ya eso estimula a otros a poder ir y hacer la misión también. ¿Verdad? Y así con diferentes cosas de nuestro día, de nuestra semana. Cuando nos congregamos, nos estimulamos hacia el amor y hacia las buenas obras. Pero si dejamos de hacerlo, como muchos tienen por costumbre, dejamos de estimularnos en el amor y en las buenas obras. Entonces dice el autor, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen, dejan de estimularse en el amor y en las buenas obras. Y más, si ven que aquel día se acerca, más tienen que congregarse y más tienen que estimularse. Esa es la verdadera comunión de los santos. Ahora, ¿cómo contrasta esto con la filosofía moderna? La filosofía popular moderna fomenta el ser diferente, el ser uno mismo, el ser independiente, original y singular. No necesitas al pastor. Si vos ya entendés la Biblia y escuchás a todos los teólogos de Instagram y de YouTube, vos podés ser tu propio teólogo, ¿verdad? No necesitas ir a la iglesia y aún podés tener un pastor remoto, ¿verdad? A Paul Washer, a Sujel Michelén o a Juan Manuel Vaz, y con eso es suficiente. No, ellos no son pastores. Ellos no están viendo su desarrollo, ellos no están pendientes porque usted esté yendo, porque usted esté perseverando, porque usted esté conectado con sus hermanos. Ellos no saben nada de usted, ni lo conocen. Entonces, ¿cómo pueden ser sus pastores? Pero el pensamiento de este mundo nos lleva a ser independientes, originales, singulares, y aún las canciones populares cristianas de niños cantan alabanzas acerca de ser diferentes.
la Biblia, si bien reconoce la diversidad de dones y temperamentos, resalta la necesidad de que los cristianos piensen y actúen de manera similar. Claro, tenemos nuestras diferencias de carácter, de personalidad. Yo soy yo, usted es usted, y pretender que usted sea yo es una locura. Muchos pastores allá afuera pregonan el liderazgo por clonación, que los discípulos de Jesús se parecían como Jesús, hablaban como Jesús, a grado tal que los confundían con Jesús. Y ellos estimulan entonces que los discípulos de ellos sean como ellos, porque ese es el liderazgo por clonación. Pero una cosa es ser discípulo de Jesús y somos llamados a ser igualitos a Jesús, a crecer en la imagen de Cristo, y otra cosa es ser llamado a crecer en la imagen del pastor. Esa es una tontería, ¿verdad? Ese es narcisismo exacerbado. Y entonces, mientras más habla como el pastor, predica como el pastor, hace los gestos y ademanes del pastor, más espiritual es este hombre. Este es verdaderamente hijo en la fe, porque hace todo lo que yo hago, ¿verdad? Y eso es una locura. Esa es una terrible práctica de estos falsos predicadores de la prosperidad que lleva a esclavizar la conciencia de las personas y a crear un ejército de vasallos, ¿verdad? Sin ninguna razón y sin ningún propósito. Eso no es el verdadero liderazgo cristiano. Somos llamados a ser hechos y conformados a la imagen de Cristo, no a la imagen del pastor. Y en ese sentido estimulamos que cada quien tenga su personalidad, tenga su particularidad, su temperamento, sus características, y mientras más individuales, mejores. Pero como iglesia somos llamados también a estar unidos en muchas cosas. Hermano, ¿usted quería decir algo? No, me pareció verle la mano. Ok. Es para ustedes. Es para ustedes. No, es broma, hermano, es broma. Es broma. El temor de que todos los cristianos estén en el mismo molde tiene que ver más con la filosofía popular que con la Biblia. La gente le tiene un pavor a ese asunto de, ¿cómo es que se dice, hombre? La euforia colectiva. No es que ahí te lavan la cabeza, es que ahí quieren hacer robots. Y cuando menos acordás, todos están, mira cómo los tienen, que todos cantan al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, es una secta. Y el mundo tiene miedo a eso, tiene miedo a la uniformidad de la iglesia, a la unidad de la iglesia y a la armonía, ¿verdad?, que hay entre los hermanos. Sin embargo, es precisamente porque el mundo resalta los valores de individualismo, de egoísmo, de narcisismo y de todo lo demás. Está en contra de esta unidad armoniosa que la Biblia nos enseña. Debemos desear actuar de manera armoniosa y unificada con los demás cristianos, ¿verdad? Y por eso tratamos que cada persona que se va agregando a la iglesia sepa qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque todos queremos caminar en la misma dirección. Si alguien está empujando en una dirección diferente, entonces, hermano, mira, es mejor que tú vayas a otra iglesia donde piensan, creen y practican lo que tú andas buscando o lo que tú quieres. Pero acá, si queremos crecer juntos, si queremos ir todos en la misma dirección, tenemos que tener unidad de pensamiento, unidad de doctrina, unidad de espíritu en todas las cosas. Porque eso nos va a llevar al crecimiento. Algunos textos de prueba. Claudia, si me ayuda a leer. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Este texto de Romanos es una dura bofetada, ¿verdad? Aquellos que no se quieren mezclar con la chusma. No quieren estar entre la gentuza, ¿verdad? O que se creen mucho, que tienen un concepto más alto de sí mismos de lo que tienen que tener. Les dicen, no sean altivos, déjense de cosas, dejen su título, su abolengo, cualquier cosa que les dé prestigio según la carne, déjenlo allá afuera. Acá sean humildes con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Aprendan a humillarse y a servirse unos a otros y a estar juntos, unánimes entre vosotros. Unánime es de un mismo espíritu, de un mismo sentir, de un mismo pensar. Filipenses 2:2. Robert. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. De nuevo, Filipenses nos lleva a tener esa misma unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. A pesar de las diferencias, cuando estamos aquí unidos y adorando, todos buscamos lo mismo, todos sentimos lo mismo, todos estamos de acuerdo en las mismas cosas. Primera de Pedro 3:8. Mauricio. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ya este es otro apóstol, Pedro, y también dice lo mismo, están unánimes con todos los apóstoles, ¿verdad? Si leemos a Juan, Juan también dice lo mismo. Esta es una enseñanza transversal en el Evangelio. Todos están unánimes y de acuerdo en una misma cosa, que tenemos que ser juntos, unidos, de una solamente y de un solo pensamiento. Dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, amándonos como hermanos, misericordiosos, eso es, practicando la benevolencia, y amigables. Ay, no, es que yo no soy amigable, yo soy tímido, o yo soy retraído, yo soy introspectivo, ¿verdad? Y permitimos, hermanos, que la psicología nos ponga etiquetas. No, es que él es reservado. No sé cómo es que... Huraño, dicen ahora. Sí, sí, sí. No, es que yo soy así, pastor. A mí no me gusta mucho que me anden abrazando y que me anden saludando. No, olvídese de eso. Eso son etiquetas y son percepciones del mundo. Si tenemos el amor de Cristo, si estamos unidos a Cristo, esa unidad a Cristo se va a manifestar en amor a los hermanos. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Con que os améis unos a otros. Alguien no ama a los hermanos, no quiere ser amigable, quiere ser huraño y todo, no está unido a Cristo. No está unido a Cristo. Porque si estuviera unido a Cristo, amaría a la iglesia como Cristo amó y dio a su vida por la iglesia. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace ser así? No es que sacamos un curso en Del Carnegie para cómo llevarnos bien con las personas. No, el amor de Cristo en nosotros nos hace amar a los hermanos. Y si alguien no tiene ese amor, no lo puede conseguir en uno de esos talleres o en uno de esos cursos. Necesita a Cristo para que el amor de Cristo esté en él y pueda amar a los hermanos. Eso se ve muy claro cuando, digamos, como cristianos vamos a otro país, no importa dónde sea, en China o Japón o alguna isla donde haya cristianos y nos reciben ellos, es como que ya hubiésemos vivido con ellos porque profesamos una misma fe, un mismo bautismo, como dice, y eso lo que hace es tan fácil, tan natural, que no es algo forzado, que no es algo, o sea, es espontáneo, pues, porque hay una unidad de espíritu y ellos pueden recibirnos en su casa y
y nosotros sentimos que estamos con familia en verdad, y cuando participamos de otra iglesia en otros lugares tenemos esa unidad, pues, y ahí es donde se manifiesta en verdad. Amén, totalmente, hermano. Cuando vamos a una iglesia del Señor, ¿verdad? Nos reciben y nos aman de igual manera. ¿Por qué? Porque estamos unidos en Cristo. Perdón. Sí, una pregunta. ¿A dónde se dibujaría la línea o dónde estaría la frontera entre la unanimidad y la el individualismo? Por ejemplo, entiendo que para temas doctrinales, por ejemplo, el pecado, la salvación, ese tipo de temas, tenemos que estar de acuerdo y pensar igual. Pero también, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, yo le voy al Barcelona, otro al Real Madrid, no voy a obligarlo porque tenemos que pensar igual. Entonces, ¿dónde está la frontera de lo que sí y lo que no? Ese es. Bien, hermano. Creo que, pues, ninguno de nosotros necesita renunciar a su individualismo para amar a otro hermano, ¿verdad? Y el amor y la unanimidad nos lleva a amarnos por encima de nuestras diferencias. Podemos ser cachurecos, liberales, ¿verdad? Barcelona, Real Madrid, y al final del día amarnos, y eso no nos hace amarnos más o amarnos menos. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su individualismo. Incluso, hermano, hay ciertos aspectos de doctrina en los que puede que lleguemos a tener ciertas diferencias que son secundarias, ¿verdad? En la escritura. Pero esas diferencias no nos hacen querernos menos ni amarnos menos en el Señor. O sea, es válido que cada quien tenga sus preferencias, sus formas de ver las cosas, ¿verdad? Siempre y cuando esas preferencias no nos lleven a pecar, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, es que la preferencia es que me gustan los varones, ¿verdad? Siendo varón, y ahí sí, ya pintamos la línea, ¿verdad? O sea, siempre y cuando esas preferencias no nos lleven a pecar, cada persona puede tener sus idiosincrasias, ¿verdad? Y eso no nos hace amarnos ni querernos menos. Yo creo que también, apuntando a lo que dice el hermano, es como no caer en esa comunión tóxica de el extremo a estar en compañerismo en la iglesia. Es decir, no pensar como piensa el mundo de la amistad, ¿verdad? Somos mejores amigos y entonces no caer en ese extremo tóxico, ¿verdad? Sino que más bien, como decía al principio el texto que se leyó, de respetar la propiedad privada, respetarse entre ustedes, entre nosotros, esa línea donde lo que prevalece es la espiritualidad, el cristianismo o la gloria de Dios entre nosotros, y no caer a lo que el mundo espera de la comunión del mundo, ¿verdad? Donde ese exceso nos lleva a que, si el hermano no me cuenta la cosa, entonces quiere decir que no me ama, ¿verdad? O si el hermano no me llamó para el cumpleaños, quiere decir que no me ama. O si el hermano tampoco no pidió que orara por mí, es porque no ama. Entonces, cosas como esas, que son bien propias de la personalidad humana, que la misma Biblia dice que respetemos. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, por eso es importante la limitación que pone al final la confesión, como decía Carlos, ¿verdad? El respeto a la propiedad de otra persona. Y creo que ahí podemos poner también propiedad intelectual. No somos llamados a despojarnos de todo lo de nosotros por el amor y por la comunión con los hermanos. O sea, servimos a los hermanos con estas cosas, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar de ser nosotros. Y de hecho, si alguien te pide dejar de pensar o querer las cosas que tú quieres, eso es ya querer esclavizar la conciencia, ¿verdad? Y nuestra comunión, nuestra unión, no tiene que llevarnos hacia eso. Porque ir en contra de tu conciencia es pecar, ¿verdad? No puedes pecar. Si alguien te dice a ti que tienes que abandonar tus convicciones porque si eres mi amigo y si somos hermanos y estamos unidos, entonces tú tienes que hacer caso. Entonces, hey, no, ¿verdad? No. Tengo que estar persuadido y convencido de que ese es el camino. Entonces, si es así, lo voy a seguir. Y si no, pues yo voy a estar en mi
en mi lugar. Ahora, hay ciertas, hablando del pensamiento teológico, ¿verdad? Hay ciertas doctrinas que como iglesia tenemos que tener unidad en esas cosas, ¿verdad? Y hay otras que no. Y pues a pesar de que aún siendo miembro puedas tener diferencias en ciertas cosas, hay ciertos niveles, por ejemplo, teniendo diferencias teológicas manifiestas, no podría ser un oficial de la iglesia, ¿verdad? Puede ser miembro y las diferencias pues no tienen mayor implicación, pero ya para ser oficial y dirigir con nosotros la iglesia y tener una diferencia teológica bastante sustanciosa, importante, eso nos va a llevar a dividir la iglesia, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, eso llevaría a que tuvieran un tope ahí en tu crecimiento en la iglesia, si de repente sientes llamado o la iglesia te llama, ¿verdad? Entonces, igual, no es que, no, entonces tengo que cambiar y tengo que deshacerme de ese pensamiento porque yo quiero ser oficial. No, ¿verdad? Tendrías que pensar, tendrías que orar y saber hacia dónde te está llevando el Señor, ¿verdad? Y quizás tu convicción no es la misma de la iglesia, entonces sería buscar una iglesia con la misma convicción. Pero esos son casos, ¿verdad? Bien diferentes. Se pueden dar, ¿verdad? Pero que están ahí. No sé si alguien más tiene algo que aportar con eso. Bien, 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Señor de paz y de amor estará con vosotros. De un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces vemos varios textos en la Biblia en las que el Señor nos llama a estar en unidad. Y esa unidad no nos lleva a despojarnos de nuestros individualismos. Aunque somos diferentes y tenemos diferentes funciones, somos un solo cuerpo, ¿verdad? Ahora, los receptores de esta comunión. Según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, no obstante, debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. La comunión, al igual que la caridad, empieza por nuestras casas, pero no se termina ahí ni está circunscrita únicamente a mi familia, ¿verdad? Porque, de nuevo, el individualismo de la época nos lleva a nosotros a pensar, no, solo mi familia es importante y lo que yo tengo solo es para mi familia. Sí, tu familia es primero, pero también somos llamados a servir a nuestros hermanos, a ayudar a nuestros hermanos, a socorrer a nuestros hermanos con lo que nosotros podamos y de acuerdo a la necesidad de estos hermanos. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que proveer para los nuestros. Nuestra casa es primero. Nuestros hermanos en la fe son primero, ¿verdad? Pero esa ayuda también tiene que extenderse hacia los demás. Primera de Timoteo 5:16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Mis hermanos, este versículo es bastante clave porque en la iglesia se estaba dando, en la iglesia de Éfeso se estaba dando el caso de que habían mujeres viudas y como la iglesia tenía raciones para atender a las viudas y los huérfanos, ¿verdad? La gente de su propia casa estaba negando la responsabilidad de atender a sus propios familiares para llevarlos a la iglesia, para que la iglesia cargara con ellos. Entonces, cuando eso sucede, nosotros estamos haciendo lo que dice 1 Timoteo 5:8.
Estamos siendo peor que un incrédulo y hemos negado la fe. Porque ¿cómo es posible que usted sea cristiano y usted no se va a encargar de su familia? La responsabilidad primaria de alimentar, atender y cuidar a su familia es usted, no es la iglesia. No es la iglesia. Si usted no cuida a su familia, si usted no atiende a su familia, si usted no provee para su familia, usted está siendo peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ahora, cuando es una persona que no tiene nadie más que mire por ella, entonces sí, hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Pero muchas veces se pretende que la iglesia sea la que resuelva la vida de las personas. ¿Y dónde están los hijos de esta viuda? Porque no se encargan de ellos. Lo que hay ahí es un caso de negligencia, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos previene acerca de eso. Tenemos que ser generosos, comenzando con nuestra familia, proveyendo para las necesidades de nuestra familia y luego para las necesidades de la familia de la fe. Nótense los ejemplos bíblicos de ofrendas dadas a otras iglesias para los necesitados. Tenemos el caso de Hechos 11, del 29 al 30. Hermano Douglas. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Entonces aquí vemos la iglesia compuesta de varios miembros, que los miembros sacan de sus finanzas para proveer para las necesidades de los hermanos en otras iglesias. ¿Verdad? Los receptores de esta comunión son todos los santos por profesión, sean de nuestra iglesia o de otras iglesias. Vemos también el caso en 2 Corintios 8:9, Gálatas 2 y Romanos 15, que habla de estas ofrendas a estas iglesias. En los esfuerzos de la iglesia para asistir física o espiritualmente a los santos en otros lugares, el cristiano individual no tiene derecho a permanecer indiferente o despreocupado. De nuevo, estar unido a Cristo, hermanos, nos lleva a nosotros a amar a la iglesia. No solo la nuestra, sino que a otros hermanos de la fe que están en otros lugares. Y si un hermano manifiesta una necesidad objetiva, latente, es nuestro deber ayudar. No podemos ser indiferentes y no podemos decir, no, que ayuden a otros. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos entonces manifestando que nosotros no estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, la necesidad de mis hermanos nos va a doler a nosotros. Y tenemos que ayudar, aunque sea con lo mínimo, pero tenemos que ayudar. Tenemos la responsabilidad solemne y el privilegio de participar en las tribulaciones de los hermanos. Eso muestra nuestra unidad a Cristo. Una iglesia que es indiferente a las necesidades de otras iglesias y de otros hermanos es una iglesia que no está verdaderamente unida a Cristo. Y eso según la capacidad de cada uno. Todos los cristianos deben ser participantes interesados y preocupados, cada quien de acuerdo a su necesidad. Hay iglesias y hay hermanos que van a dar mucho y hay otros que van a dar poco, cada quien de acuerdo a su capacidad. Ahora miremos finalmente los límites necesarios. Dice la confesión, sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Ahí es donde está dibujada la línea. No somos llamados a despojarnos de nuestras cosas para suplir las necesidades de los hermanos. La Biblia condena el robo y defiende también la propiedad privada. Éxodo 20:15 nos dice no robarás. Eso es, no sustraerás lo que es propiedad de otro. Y de nuevo, viendo el espíritu detrás de la ley, no solamente es una prohibición a no robar,
sino que el creador y el dador de todas las cosas está reconociendo el valor de la propiedad de otras personas a grado tal de que prohíbe que alguien más venga y tome lo que es de una persona. Solamente un Dios que reconoce la propiedad privada es capaz de dar una ley para protegerla. Entonces Dios mismo reconoce la propiedad privada y manda a que no sea quitada por la fuerza por parte de alguien más. Hechos 5:4 vemos que los apóstoles respetan y reconocen la propiedad de una persona. En este caso está hablando de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que se pusieron de acuerdo para mentir acerca del precio de una propiedad que habían vendido para dar menos de ofrenda. Entonces, el apóstol los reprende por su deshonestidad. Y dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El apóstol reconoce acá que si uno tiene un bien, ese bien es propiedad de uno, pero que si uno lo vende, uno deja de tener propiedad sobre ese bien. Eso es reconocer el principio de propiedad privada. Era un concepto que era manejado y reconocido por los apóstoles en aquel tiempo. Así que es mentira que la iglesia neotestamentaria era comunista o socialista, ¿verdad? Que compartían todos los bienes, a pesar de que vemos versículos en los que se hace precisamente eso, pero ya vamos a ver a qué se refiere. Entonces hay que responder dos preguntas, porque vemos que la Biblia condena el robo y vemos que reconoce la propiedad privada. Tenemos que hacernos dos preguntas. Entonces, ¿dónde queda la comunión de bienes que es practicada en Hechos 2:42 y en Hechos 4:32? Y la segunda pregunta, ¿por qué este límite? Si todos somos uno, entonces ¿a qué se debe que nuestra propiedad no sea común? ¿Verdad? Entonces, en cuanto a la primera pregunta, leemos ahí en la comunión del Nuevo Testamento, si me ayuda Carlos. Hechos 2:44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Entonces cualquiera pudiera decir, bueno, pero esta era la vida de los apóstoles, esta era la vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Todas las cosas eran de todos y vendían todo y suplían la necesidad los unos de los otros. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Fomenta la Biblia el comunismo? Para algunas personas sí, pero no podemos olvidarnos de muchos factores. En primer lugar, que el factor cultural, que era común entre las comunidades judías vivir en asentamientos donde todo era una propiedad colectiva y todos participaban del bien común, y estos asentamientos se llamaban kibbutz. Era una práctica propia que continúa hasta el día de hoy en Israel, ¿verdad? Y esa generalidad cultural no era propia de los judíos también y de la iglesia gentil que comenzó a germinar en otros lados. Solo se miraba regionalmente de manera cultural en la iglesia judía. Por otro lado, la respuesta de Williamson es sucinta y concluyente. Dice, no existe ninguna indicación de que esta práctica fuera mandada por Dios como norma para los creyentes. En segundo lugar, hay evidencia de que el derecho a la propiedad privada estaba reconocido por los apóstoles. Y finalmente, este intento de propiedad común no funcionó satisfactoriamente aún en la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque en Hechos 6:1 leemos que había revuelta. La gente no estaba conforme con todas las raciones que eran manejadas unánimemente para todos. Empezaron las viudas de los griegos, ¿verdad? Diciendo, hey, a las judías les dan más que a nosotros. Había disconformidad con ese sistema. Entonces, vemos que no era sostenible y que no era tampoco un mandato
regulativo para toda la iglesia. En ningún lado se nos manda a vivir de esta manera, en vivir en kibutz y practicar este tipo de cosas. No lo vemos en la historia de la iglesia tampoco. Entonces nosotros no podemos hacer de un pequeño pasaje una norma o una ordenanza para la iglesia, porque no lo es. De nuevo, es un caso particular de este grupo de hermanos que obedecía a su trasfondo cultural. Entonces, desde mi perspectiva, hermanos, creo que esta acción que tuvieron los apóstoles en esta narración de Hechos 2:44 era necesaria para lograr el avance del evangelio. Estos hombres estaban tan comprometidos, estos primeros discípulos de Cristo estaban tan comprometidos con llevar el mensaje a otros lados, con difuminar el mensaje, que aún pusieron sus bienes para que el mensaje pudiera llegar. ¿Por qué? Porque necesitaban copiar textos. Copiar textos era carísimo. Necesitaban comprar la piel de animales o los papiros para poder copiar y eran carísimos. La tinta, todas las cosas para poder copiar los manuscritos que habían implicaba dinero. ¿Y de qué manera iban de dónde iban a sacar estos discípulos dinero para poder replicar el mensaje y asegurarse de que estas cartas y la narración de Cristo llegara hasta la iglesia gentil? Vendiendo sus posesiones, tan involucrados con la causa de que metieron ahí sus posesiones, lo que tenían, para financiar el evangelio y que el evangelio llegara hasta los confines de la tierra. Pero eso está muy lejos de ser una norma y una práctica para toda la iglesia. No es una ordenanza, no es un mandamiento para nosotros. Ahora, ¿por qué la limitación? ¿Por qué este límite? Si todos somos uno, entonces ¿a qué se debe que nuestra propiedad no sea común? Debemos recordarnos a nosotros mismos el fundamento. Somos uno en Cristo y a través de Él. No somos uno directamente, como el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio uno está unido directamente a su cónyuge, pero en una familia los hijos tienen una unión indirecta. La base de la unión entre los hijos, entre los hermanos, es el matrimonio. Asimismo sucede con nosotros, la familia de la fe. Cada uno está unido directamente con Cristo, pero entre nosotros esa unión es indirecta. Estamos unidos únicamente por Cristo. Cristo es la base de nuestra unión, no nuestras propiedades. Amén. Tanto nuestra propiedad pertenece en primer lugar a Cristo y solo a través de Él a los demás entre sí. De esta manera, por ejemplo, no tenemos derecho a exigirle el automóvil a nuestro hermano. No tenemos derecho a exigirle al hermano que venda la casa para pagar por mi tratamiento y por mis medicinas. Por el contrario, nuestra actitud debe ser de humildad y agradecimiento por todo lo que recibamos. Si el hermano de sus riquezas, si el hermano de sus ingresos, si el hermano de sus ahorros tiene a bien darnos, aunque sea una pequeña parte, nosotros tenemos que ser humildes en aceptar esa ayuda y lo que el hermano quiera darnos, porque lo que el hermano tiene es del hermano. Y gloria al Señor, el Señor se lo ha dado a él. No tenemos ningún derecho por qué meternos nosotros en la mayordomía de ese hombre con lo que el Señor le da a él. Comentarios como, mira ese carrazo que anda ese varón, ¿verdad? Y tanta necesidad que tiene la iglesia, no tiene ninguna cabida en una iglesia que entiende cuál es su relación y su unidad o la base de su unión con este hermano. El hermano puede tener todo lo que él quiera en lo que la providencia de Dios le ha permitido tener. Si quiere tener un Bugatti Veyron y venir a la iglesia en el Bugatti Veyron, que venga en el Bugatti Veyron. Entonces, un carro como de $1 millón, siempre y cuando el hermano no sea mezquino en dar jalón, ¿verdad? Cuando alguien le pida. Sí. Sí.
Entonces, no tenemos ningún derecho, hermanos, a inmiscuirnos en la mayordomía de los bienes de ese hermano, según lo que el Señor le ha dotado y según lo que el Señor le ha dado a administrar. Bien, en lo que estimulamos las buenas obras, en lo que estimulamos las buenas obras a otros hermanos y también en la ayuda económica a otros hermanos. En eso mostramos nuestra comunión con nuestros hermanos. Creo que ya, no sé. No, tampoco. Sí, sí. Si entre los hermanos se puede ayudar, en vez de ir a comprar algún bien o algún servicio, sabiendo que hay algún espíritu de servicio o bien que te pueden estar adquiriendo, entonces lo mejor es hacerlo a los hermanos de la fe. Amén. Porque son prácticas que abonan a la comunión. Amén. Esa es una manera de estimularnos hacia las buenas obras también. Es practicar las buenas obras entre nosotros. Así, o sea, no, claro, sí, como dice, sin darse crédito. Sí, sí, no. De repente se va a ver mucho, pienso, no sé, en temas de crisis, pero, ¿cómo te digo? Como de persecución, cuando andan persiguiendo al pueblo de Dios ya, y con todo ese montón de regulaciones que van a existir en el futuro, porque ahí, ¿de quién va? O sea, dentro de los hermanos, claro, sí, imagínate en el debate. Pero, pero sí. Sí, pero sí, no aplica todo lo que han dicho. De acuerdo. De acuerdo. ¿Una otra pregunta, hermanos? Hay una acción también en la oración al Señor, es el pensamiento primero de la iglesia evangélica, ¿verdad? De algunos dicen Dios no está de cuatro paredes, hay que hacer la misión de Dios. Y de ahí surgen muchas organizaciones, agencias, misioneras, evangelización, grupos, una gran cantidad de asociaciones que hacen en base a ese pensamiento de que Dios está en cuatro paredes, hagamos el domingo, hagamos allá una operación en tal lugar y
Y así que se está quebrantando el mandamiento que el Señor ha establecido y no le dan importancia. Y por eso muchos cristianos tienen ese pensamiento de que no es necesario ir a la iglesia si con que vaya al parque y evangelice a alguien, le estoy haciendo la misión de Dios y es lo más importante. Y así se va quebrantando y restándole la importancia de la comunión con los hermanos, con Cristo y especialmente con su llamado para que la día. Amén. Creo que todo pasa, ¿verdad? Por esa definición distorsionada de comunión, ¿verdad? Que para algunos es cualquier congregación, para otros es una buena comelona, ¿verdad? Comunión es cualquier cosa que usted quiera tener para pasarla bien. Sin embargo, vemos que la verdadera comunión de los santos es estar unánimes en todas las cosas con los santos que profesan esa fe en el Señor, y esa comunión nos obliga necesariamente a tener deberes y responsabilidades al margen de esa comunión que nosotros queremos tener. Así que cuando nosotros podemos definir bien esa comunión, nosotros tenemos que saber que hay un lugar donde Dios nos manda a tener comunión. Y en ese lugar, nosotros somos protagonistas, no somos espectadores. Tenemos una labor que cumplir, física, espiritual y moral, ¿verdad? Con la exhortación de los hermanos, con nuestro testimonio, con el aporte de nuestras finanzas. Y esta parte del aporte financiero es muy importante porque estamos contribuyendo para nuestra familia de la fe. O sea, lo que nosotros venimos y ofrendamos contribuye a nuestra unión, a nuestra comunión. Ir y dar en otro lado a otra gente que usted no conoce es realmente ir en contra del mandamiento de 1 de Timoteo 5:8, ¿verdad? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Habiendo necesidad en tu casa, en tu iglesia, ¿cómo vas a darle a otros? Ahora, eso no significa que no le vamos a dar a otros. Claro que sí, pero primero a los de nuestra casa. En eso se manifiesta nuestra unión, nuestra comunión con nuestros hermanos. Entonces, cuando entendemos la comunión así, hermanos, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad al ser parte de este cuerpo. Somos protagonistas, no somos espectadores. No participar de esa comunión es ser terriblemente egoísta, ensimismado, caprichoso y realmente manifestar nuestra falta de unión a Cristo. Pero, y incluso más allá del mandamiento, ¿no? Esta idea de que las personas allá afuera, en todo el mundo, se suelen reunir cuando tienen cosas en común. Y pasa lo mismo con nosotros. A la larga, si amamos a Cristo más que a nada, si estamos enamorados de Él, de su palabra, asombrados por Él, va a ser fácil convivir con otras personas que también lo están. Va a ser fácil convivir con otras personas que tienen las mismas luchas que uno, que tienen de repente las mismas frustraciones a luchar contra el pecado que uno, y a la larga también eso lo consuela a uno, el saber que el hermano tiene las mismas luchas que yo y sigue batallando igual que yo, que se asombra con lo mismo que yo estoy asombrado, que le enamora lo mismo que a mí me enamora. Entonces, a la larga no va a ser, una cuestión de cumplir un mandamiento tal cual, aunque claro que es importante, pero va a ser algo pues natural que se me va a dar. Yo tengo aprecio por la hermana porque vivimos cosas muy similares, tengo aprecio con el hermano, con todos, porque vivimos las mismas luchas a lo largo. Amén. Todo parte del mandamiento, ¿verdad? Pero
Cumplir el mandamiento es por amor, es voluntario, es algo que nace del corazón. Muy de acuerdo contigo en eso, hermano. Muchas gracias por su opinión. ¿Alguien más? Bien, si no hay más preguntas ni aportaciones, vamos a terminar orando y voy a pedirle a Lucas que nos despide en oración. Pecados hemos estado haciendo y que tenemos que nos ayudes a poder arrepentirnos de ellos y seguir otra vez en camino. Ayúdanos a que todo eso que hemos aprendido que lo apliquemos a nuestra vida y que así podamos glorificar. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Padre Jesús. Amén.